En este segmento de Impacto Ambiental nos acompaña Benedicto Moratalla, director de Escacao, y estaremos platicando sobre la producción de cacao en El Salvador. Benedicto, en realidad, ¿cómo surge la producción de cacao en El Salvador? El cacao es uno de los cultivos históricos del país. Realmente en tiempo de la colonia había mucha producción. Lógicamente se fue perdiendo por varias circunstancias. Pero este es casi un renacer del cultivo en el país. Hay muchas instituciones que ya estamos promoviendo esto, entre ellas Escacao, y lo estamos promoviendo de una forma muy tecnificada para ponernos al nivel de productividad, de calidad y todo de la región. Entonces, bueno, Escacao lleva 5 años ya manejando diferentes variedades y tratando de traer tecnología de afuera, ¿verdad? Y es que se tienen registros también de que las primeras producciones de cacao en El Salvador, ahí por 1800, exacto. Inclusive se exportaba cacao. Exacto, se exportaba a México. A través del Acajutla se exportaba cacao a México y luego se llevaba a España, ¿verdad? Entonces sí, sobre todo estas tierras, Izalco principalmente, es donde estaban los cacaotales más grandes entre México, Guatemala y El Salvador. Y bueno, es algo que todo el salvadoreño lo debe tener en su sangre, ¿verdad? El cacao como uno de los productos principales de que nos heredaron los mayas y que hoy estamos tratando de llevarlo a otro nivel, ya acorde a nuestros tiempos, con más productividad y ya explorando mercados internacionales, donde realmente es muy importante el origen del cacao, ¿verdad? Porque la gente en Europa, en Estados Unidos, tiene mucho interés por cacao de estas tierras. Y es que aquí tenemos un cacao criollo. Exacto. Y este cacao criollo tiene un sabor y un aroma especial, es como muy similar al café, llamémosle, que hay diferentes tipos de café, así tenemos diferentes tipos de cacao. En la producción que tenemos aquí, que estamos viendo estas plantas, ¿de qué edad tienen estas plantas? Este es un injerto, tendrá un mes de injertado. Es una planta patrón que se usa para darle fortaleza a la planta y para hacerla resistente a ciertas enfermedades. Sobre ella se injerta y se saca una copa de cacao fino. ¿Qué es el criollo? El cacao tiene un rango de calidades, desde el cacao robusto hasta el cacao fino, que es el criollo. El más fino es el criollo. Entonces, esta es una mezcla, siempre hay una mezcla, un trinitario se llama, donde tiene sangre forastera y sangre criolla. Para ir mejorando la resistencia, la adaptación, que la producción sea con mejores volúmenes y al mismo tiempo mantenga un buen aroma y un buen sabor. Y un buen sabor, exacto. El cacao, entre más sangre criolla tiene, es más apetecible en los mercados internacionales. ¿Por el aroma, por el sabor? Tiene muchos componentes volátiles como el café y se hacen cataciones como en café, como en vino. Te decía que eso es un producto que tiene una agroindustria y un negocio bien desarrollado, pues tiene mucho, se compara con el vino y el café en la complejidad del negocio, sobre todo en las cataciones y en la parte ya de elaboración de chocolate. Mira, Benedicto, y por ejemplo, de una mata de cacao ya adulta que está produciendo, ¿cuánto sacas de cacao de una mata, por ejemplo? Bueno, normalmente la producción se mide por manzanas. En el país la medida por manzanas, afuera la medida por hectáreas, pero nuestra medida es manzanas. Normalmente se dice que puede llegar a 15 quintales por manzana, pero hay pruebas donde ha superado los 20, 25 quintales. O sea que un promedio, pudiéramos hablar que alguien que quiera dedicarse a sembrar cacao puede estar produciendo un promedio de 10 por manzana. Entre más tecnología tú tengas en tu parcela, lógicamente vas a tener mejores rendimientos. En nuestro país, por los dos climas que tenemos, que es clima seco y clima húmedo, si tú tenés buen riego en la temporada seca, tú tenés 2 picos de cosecha. Eso te hace que tu productividad se eleve. Entonces, hay gente que solo siembra para producir en invierno, pero lógicamente va a tener menos quintales por manzana. Si tú tenés buen material vegetativo, que es el que promovemos en la cooperativa, si tenés buenos suelos, buena parte ambiental, y si tenés manejo con riego, fertilización, puedes llegar a incluso superar los 20 quintales por manzana. Hasta 30 se ha Porque llegado. estoy viendo que el riego que estás utilizando aquí es por goteo.
En algunos sectores he visto como un riego por goteo. Exacto, en esta finca se riega por goteo y estos viveros por aspersión. Pero por goteo, pero no es exclusivo. Puedes tener aspersión, puedes tener riego por gravedad. Depende de la fuente de agua y depende de los recursos de cada finca, ¿verdad? Y dentro de la producción del cacao, relacionado a la sostenibilidad de los recursos naturales, es muy similar a los bosques de café, que son receptores de agua, mantienen la biodiversidad. ¿El cacao se comporta de forma similar? Exactamente igual. El cacao es un bosque y lo que queremos para mejorar el medio ambiente, lógicamente, que es una de sus fortalezas, es hacer un bosque productivo, ¿verdad? Porque un bosque productivo casi es para siempre, porque nadie está interesado en talarlo, ¿verdad? Entonces, pero para tener un bosque productivo tienes que tener un buen manejo agrícola. Porque si tu manejo agrícola no es bueno o inicias con una planta que no está certificada, que no es un buen material vegetativo, esto no te va a producir los rendimientos que querés y a los 3, 4 años lo vas a estar cortando. Entonces, si vos querés un bosque productivo con buen manejo, eso te puede durar, el cacao te dura aproximadamente 30 años en producción, luego empieza a decaer. Pero 30 años ya es ganancia para el país, que tanto necesita bosques, ¿verdad? Y esa es una de las situaciones, que el país, teniendo tanta necesidad de bosques, y por otro lado, si no tenemos bosques, no tenemos producción de agua. Exacto. El cacao se ha convertido en una alternativa viable para poder desarrollar económicamente alternativas económicas y de la misma manera tener un recurso natural viable y disponible. Exacto. El cacao por su medio ambiente que necesita un porcentaje de sombra. Tú ves aquí siempre hay árboles. Entonces tú puedes elegir árboles maderables, que lógicamente tenés que pensar en un futuro obtener el beneficio económico de ese árbol. O puedes tener árboles frutales. Por ejemplo, en la parcela de nosotros tenemos asociado con coco, por ejemplo. Pero hay gente que lo asocia con cualquier otro frutal. Entonces tú primero tenés 2 pisos de producción y segundo estás teniendo un bosque bastante cerrado y simulando un bosque, pero productivo, lógicamente, ¿verdad? Entonces, si tú tienes 2 pisos de producción, ya sea madera o frutales, eso te hace que pelees por mantener el nivel de producción y le inviertas a tu parcela. Claro, no penses en talarlo, no penses en sembrar maíz luego y mantenemos el medio ambiente. Incluso se desarrollan reptiles, se desarrolla mucha fauna también alrededor del cacao. Sí, hay una biodiversidad. Interesante. Tuvimos la oportunidad de caminar por los sitios y percibir la biodiversidad que hay en estos bosques de cacao. Exacto. Vamos a un corte, manténgase en sintonía de Impacto Ambiental. Estamos hablando sobre el cacao en El Salvador.